Hola a todos. Esta noche vamos a sumergirnos en una verdad incómoda, esa que se esconde detrás de las sonrisas más cordiales y las manos más cálidas. Puede que no sobrevivas a la próxima decepción si no aprendes a reconocerla a tiempo. Lo digo en serio. La traición no siempre llega con un cuchillo por la espalda. Muchas veces se presenta disfrazada de regalo, de promesa o hasta de abrazo. Así que, antes de ponerte cómodo, tómate un momento para darle a me gusta al video y suscribirte, pero solo si realmente disfrutas de lo que hago aquí. Y ya que estamos, escribe en los comentarios tu ubicación y la hora local. Siempre me intriga desde dónde y cuándo me estáis escuchando. Ahora, apaga las luces. Quizá enciende un ventilador para un ruido suave. Y comencemos juntos nuestro viaje de esta noche. A menudo, creemos que nuestra vida cotidiana es un entorno seguro, que los vecinos con los que compartimos años de convivencia, los amigos de décadas o incluso los parientes más cercanos son un puerto confiable. Y, sin embargo, las cifras oficiales nos golpean con fuerza cada año. Miles de personas mayores pierden fortunas enteras en engaños preparadas por aquellos en quienes confiaban. Duele en lo más profundo pensar que una relación de 40 años puede desaparecer en un fin de semana, reducida a un saldo cero en la cuenta bancaria y a un corazón lleno de desconfianza. La imagen sigue siendo devastadora. Una anciana llorando frente a la puerta vacía del vecino que se evaporó con todos sus ahorros. ¿Cómo no lo vi? ¿Cómo me cegó la costumbre? Solloza. Esa frase corta como cuchillo, porque todos podríamos pronunciarla algún día si no aprendemos a observar con más cuidado. La decisión que tomé en ese instante fue clara. Hay que compartir las claves para mirar más allá de la máscara humana. Que quede grabado como un compromiso entre nosotros. Y creedme, la supervivencia emocional y financiera en estos tiempos no se juega en bolsas de valores ni en batallas titánicas. Se juega en la mesa de café, en el recibidor de un portal, en un comentario aparentemente inocente. Ahora bien, ¿cómo empezar a mirar de otra manera? El instinto. Ese sexto sentido que algunos presumen tener, a menudo se ve entorpecido por la cortesía, por la necesidad de pertenencia o por la simple rutina. Hay quien llama a este fenómeno el espejismo de la confianza. Y sí, es como cuando tus gafas están manchadas. No ves claro. ¿Pero crees que la imagen es suficiente? Pues no lo es. Una primera verdad de sabiduría que aprendí de los ancianos de mi barrio es esta. El tiempo enseña más que los libros. Es un refrán que parece sencillo, pero encierra un método de observación paciente. No basta con oír lo que alguien dice. Hay que esperar, mirar y comparar. Por supuesto, dentro de nuestras costumbres modernas, tendemos a esperar gratificación instantánea. Queremos saber ya si esa persona merece nuestro tiempo, nuestro dinero o incluso nuestros secretos. Y sin embargo, como descubrieron psicólogos japoneses en su célebre regla de 3 encuentros, los seres humanos solo podemos ocultar la esencia un número limitado de veces. A la tercera, la máscara suele deslizarse un poco. Mientras te cuento esto,
Quizá recuerdes esa ocasión en que conociste a alguien encantador, de modales perfectos, todo cuadraba, hasta que en la tercera cita reveló un rasgo inquietante, un desprecio velado hacia los demás, una mentira pequeña que resultó ser muy grande, o un gesto de arrogancia al tratar con un camarero. Puede sonar anecdótico, pero esas señales ínfimas son tan importantes como un terremoto en miniatura. Anuncian que bajo tierra se acumula tensión peligrosa. Y ya que estamos, dejemos paso al primer chiste ligero de la noche, porque sí, incluso hablando de engaños podemos sonreír. Dicen que alguien definió la confianza como la contraseña que usamos con los amigos para que entren gratis en nuestro Wi-Fi emocional. Claro, que luego descubres que tu Wi-Fi emocional estaba expuesto y te han descargado medio videoclub. Dejando la broma a un lado, quiero que cierres los ojos un instante, no ahora mismo que estás leyendo, pero hazlo luego, e imagines la sala donde has compartido más conversaciones importantes. Puede ser tu cocina, la terraza de un café o el banco de un parque. Ahora, recuerda cuántos de los que se sentaban contigo siguen estando y cuántos se evaporaron en cuanto las circunstancias se torcieron. Ese pequeño ejercicio mental es devastador, ¿verdad? A mí al menos me dejó claro que el afecto se prueba cuando se agita la tormenta. Dato curioso. Antropólogos que estudiaron aldeas en el Ártico comprobaron que la supervivencia no dependía solo de habilidades de caza, sino de la capacidad de detectar pronto a quienes eran propensos a huir en momentos de peligro. Un solo individuo falto de lealtad podía condenar a todo un grupo. Y lo fascinante es que esas comunidades desarrollaron ritos sociales muy sutiles, pequeñas pruebas de confianza antes de aceptar plenamente a un nuevo miembro. Imagino que suena algo primitivo, pero ¿no hacemos algo similar en nuestras relaciones modernas? Invitamos a alguien a pequeñas escenas de la vida diaria, una comida, una compra, un proyecto menor, y observamos. A menudo, sin darnos cuenta, lo que buscamos es la prueba de cómo reaccionan esos ojos, cómo se arruga o no se arruga la frente, cómo cambian las comisuras de los labios. Aquí asoma nuestro primer punto de debate académico. ¿Es posible realmente fiarse del lenguaje corporal o estamos sobreinterpretando? Hay escuelas en psicología que lo defienden a capa y espada, y otras que advierten contra el sesgo. No todo el que evita la mirada miente. No todo el que sonríe es sincero. La tensión sigue abierta, y probablemente lo estará porque el ser humano es un animal demasiado complejo para reducirse a un manual de gestos. Pero eso no nos quita responsabilidad. Si sabemos que hay señales frecuentes, aunque no infalibles, no está de más mantener despiertos los sentidos, como decía mi difunto abuelo, que hablaba más con silencios que con discursos. Las personas se prueban en los ojos, nunca en las palabras. Quiero remarcar que esta primera sección no es para asustarte sin remedio. Es para hacerte compañía en la penumbra y recordarte que todos tenemos recursos para afrontar la desconfianza. El primer paso es reconocer que necesitamos aprender. El segundo, abrirnos a percibir lo que está frente a nosotros desde siempre. Así pues, la advertencia inicial
ya ha quedado tendida sobre la mesa. Lo que viene a continuación será desmenuzar las 3 claves fundamentales para descubrir la verdadera naturaleza de las personas. Empezaremos con los ojos y las expresiones. Esas ventanas que rara vez se logran teñir del todo. Y, oye, antes de pasar a ello, dejo una sonrisa cómplice. ¿Has probado mirarte al espejo, fingiendo entusiasmo, cuando te sirven una ensalada que en realidad odias? Descubrirás que tus ojos te traicionan. Hagan lo que hagan tus labios. Esa, mi amiga, es la esencia del primer secreto. Cuando pienso en la primera clave para reconocer la verdadera naturaleza de una persona, no puedo evitar fijarme en los ojos. Hay un refrán tan antiguo como universal que lo resume con claridad. Los ojos son la ventana del alma. Y sí, puede sonar a cliché gastado, pero basta con recordar la última vez que alguien te sonrió de manera forzada, o cuando un conocido fingía alegría, para notar que algo no cuadraba. Los labios dibujan un gesto, pero los ojos contradicen el guión. He podido comprobarlo decenas de veces en la vida diaria. Imagina que alguien te cuenta un chiste malo. Y cuando digo malo, hablo del nivel de esos chistes de feria que suenan tan forzados que te hacen desear un botón de pausa vital. Tú sonríes por educación, pero tus ojos apenas participan del espectáculo. No se enciende esa chispa. No aparece esa arruga sutil en la comisura. Sonreír con la boca es fácil. Sonreír con la mirada, imposible de fingir de manera continuada. Psicólogos especializados en microexpresiones han mostrado que el ojo humano solo necesita unas milésimas de segundo para detectar una emoción auténtica. Hablan de las sonrisas de Duchenne, aquellas en las que los músculos junto a los ojos o se contraen de manera involuntaria, creando esas arruguitas que algunos llaman patas de gallo. La ironía es que esa arruga, que tanto preocupa a algunos por cuestiones estéticas, es en realidad la firma genuina de la alegría. Sin ellas, lo que tenemos es un teatro sin alma. Claro que siempre surgen dudas académicas. Existe todo un debate abierto sobre si la observación de las microexpresiones puede utilizarse como una prueba concluyente de la intención de alguien. Algunos investigadores sostienen que, bien entrenado, cualquiera puede detectar mentiras con más precisión que el azar. Y otros, en cambio, advierten del peligro de ver señales donde no las hay, confundiendo timidez o ansiedad con falsedad. Y ahí está la pregunta, que aún no tiene respuesta final. ¿Es la expresión facial un mapa fiable de la conciencia, o apenas una brújula incompleta que debemos interpretar con cuidado? Aún así, incluso si no es una brújula perfecta, resulta una guía poderosa si sabes usarla. Por ejemplo, observar cómo alguien maneja la mirada durante una conversación seria. En algunos casos, evitar los ojos denota vergüenza. En otros, revela un deseo de ocultar información. Mi abuela solía decir que los mentirosos saludan al suelo, no a las personas. Vale, quizás sea una exageración, pero como todas las exageraciones, encierra un núcleo de sentido. Permitidme una anécdota cotidiana. Una tarde, tomando café en una terraza, escuché sin querer la conversación
de dos jóvenes en la mesa de al lado. Uno de ellos narraba una historia sobre su nuevo trabajo, y cada vez que mencionaba el tema del sueldo, movía la mirada hacia la derecha y hacia el suelo, como quien busca rápidamente esconder algo en un cajón mental. Su amigo seguramente no reparó en nada, pero para quien observa con calma, esos detalles son telegramas enviados sin querer. El lenguaje de los ojos puede ser como un correo electrónico que nunca pensaron enviarte, pero llega a tu bandeja de entrada de todos modos. Aquí viene mi chiste ligero número 2. Dicen que los ojos nunca mienten, salvo cuando se trata de fotos de carné. Ahí todos parecemos sospechosos de algo. Ahora, no solo los ojos dan señales, también lo hacen las expresiones fugaces. Diversos estudios señalan la existencia de las llamadas microexpresiones emocionales. Gestos que aparecen y desaparecen en menos de medio segundo. Imagínate a alguien felicitando a su compañero por un ascenso. Su boca sonríe, pero durante una milésima aparece un destello de rabia o envidia en las cejas. Ese microgesto se va enseguida, como si nunca hubiera existido. Pero si estabas atento, lo viste. Ahí está la verdad desnuda. Podría sonar a ciencia ficción, pero se ha empleado hasta en entrenamientos de policías y agentes de seguridad. Obviamente, la fiabilidad al 100% no existe, y ahí aparece otro punto de polémica académica. Podemos usar la lectura de expresiones como prueba en un juicio. La mayoría de expertos coinciden en que sería peligroso, pero como herramienta de vida diaria, como detector personal, resulta invaluable. Un dato curioso que me gusta compartir. El color de los ojos puede influir en cómo se percibe la sinceridad de una persona. No porque los claros mientan menos o los oscuros más, sino porque el contraste con la esclerótica, la parte blanca, varía, haciendo más o menos evidente hacia dónde se mueve la mirada. Un pequeño detalle biológico con grandes consecuencias sociales. En mi propia experiencia, los ojos han marcado la diferencia entre confiar y retroceder a tiempo. Recuerdo cierta visita a un comercial que intentaba convencerme de invertir en un proyecto. Todo lo que decía sonaba razonable, pero había algo extraño. Cada vez que prometía seguridad absoluta en la inversión, sus pupilas se estrechaban, su cara quedaba tensa. No era miedo, era el esfuerzo de forzar su propia credibilidad. Salí de esa reunión con la decisión de no firmar nada. Y semanas después, me enteré de que varios inversores habían perdido sus ahorros. Ahí confirmé que los ojos, aunque no hablen, cuentan relatos. La sabiduría asociada a la vejez que quiero sumar aquí es la siguiente. Los mayores suelen repetir que los ojos cansados ven más que los jóvenes, y no se refieren a agudeza visual, sino a experiencia. Esa capacidad para reconocer cuando una mirada se aparta demasiado rápido o cuando brilla con entusiasmo genuino. La edad quizá le quite fuerza a la vista, pero afina la intuición. Una información extraña para no perder la costumbre. Algunos científicos han comprobado que nuestra dilatación de las pupilas puede revelar atracción o interés, incluso cuando queremos disimularlo. Lo usaron en experimentos
mostrando imágenes neutras y cargadas de sentido emocional. El ojo, como pequeño altavoz, gritaba lo que la boca callaba. Bienvenidos a la tecnología involuntaria de nuestro propio cuerpo. Todo esto me lleva a concluir que, aunque las miradas y expresiones parezcan detalles pasajeros, son como grietas en una fachada, por pequeñas que sean, anuncian que se esconde tras la pared. Y nosotros, observadores más atentos, podemos aprender a leer esas grietas antes de que la estructura se derrumbe. Con una ligera ironía, diré que si aprendemos esta primera clave, ya podemos empezar a sobrevivir en la selva urbana con algo más de ventaja. Es como llevar gafas de rayos X, solo que sin necesidad de pilas. Y, por fortuna, mucho más elegantes. El segundo secreto para mirar más allá de las apariencias se esconde en lo que casi nunca vigilamos con atención: los gestos cotidianos, esos pequeños actos que parecen inocentes, pero que llevan impresa la esencia de la persona. Diría que aquí no hacen falta grandes discursos ni complicadas teorías. Basta observar cómo alguien trata al camarero que le sirve un café, si llega puntual a una cita, o cómo maneja unos pocos billetes en una tienda de barrio. Ahí está la radiografía más fiel del carácter. Desde luego, no hablo de detectar grandes crímenes, sino de advertir anticipos de comportamiento. Una de las cosas que más me fascina es cómo una persona que nunca levanta la voz con un superior puede volverse hiriente con alguien a quien considera inferior en jerarquía social. Lo llamo la prueba del paraguas olvidado. Si alguien se molesta de manera desproporcionada porque el aprendiz se dejó un paraguas en la entrada, imagínate cómo reaccionará cuando se trate de algo que realmente le afecte en serio. Mis mayores siempre lo han dicho: no juzgues a alguien por cómo trata al jefe, sino por cómo trata al portero. Ese tipo de sabiduría ancestral parece una obviedad, pero curiosamente se ha confirmado en numerosos estudios psicológicos. Personas que muestran hostilidad hacia quienes no pueden aportarles nada suelen repetir ese patrón en contextos más importantes. No se trata de un error aislado, sino de un guión escrito en su repertorio de reacciones. Una anécdota cotidiana que me marcó. Conocí a un hombre muy educado en las conversaciones intelectuales, lleno de referencias cultas y sonrisas calculadas. Todo iba bien hasta que, en un bar de carretera, la camarera se retrasó 5 minutos en traerle el menú. El hombre se transformó, gruñó palabras despectivas y cortó en seco el buen humor que había exhibido antes. No necesité más pista. Bajo la carcasa elegante se escondía un ego débil que necesitaba humillar para reforzarse. Es como si de repente el telón de un teatro se cayera dejando ver los cables y los focos oxidados. Aquí encajo el chiste ligero de turno. Si quieres saber de verdad cómo es alguien, pídele que monte un mueble de IKEA contigo. Te aseguro que en 15 minutos salen a flote la paciencia, la ira y hasta la filosofía de vida. Pero volvamos a lo serio. Otro indicador fundamental en las acciones diarias es la forma de respetar, o no, las promesas más pequeñas. Uno diría que llegar 5 minutos tarde no significa gran cosa. Sin embargo, cuando el hábito se convierte en norma, lo que transmite es algo más profundo
que un lapsus horario transmite la incapacidad de valorar el tiempo ajeno y, por tanto, la incapacidad de valorar a la persona a la que haces esperar. La psicología social lleva tiempo estudiando esa variable. Se discute si la puntualidad excesiva debería ser considerada virtud universal o si depende de la cultura. Hay tradiciones más relajadas con los relojes, lo sabemos, pero lo cierto es que el patrón de incumplimiento sistemático rara vez obedece únicamente a diferencias culturales. En muchos casos, responde a un mensaje inconsciente. Mi agenda es más relevante que la tuya. El debate sigue abierto, aunque los expertos sugieren que la reiteración de esas faltas no surge por azar. En mi vecindario ocurrió algo parecido. Una señora confiaba en un trabajador social que, semana tras semana, llegaba con retraso, primero 10 minutos, luego media hora, luego cualquier excusa descabellada. Cuando esa misma persona intentó venderle un negocio seguro, la mujer supo leer a tiempo la advertencia. El estafador se desenmascaró, solo incumpliendo promesas aparentemente banales. Moraleja: si alguien no cuida ni los compromisos minúsculos, ¿cómo fiarse en los importantes? Os cuento también un dato extraño que encontré en un artículo de antropología financiera. En varias sociedades tradicionales se analizó cómo entregaban la sal entre vecinos. Sí, la sal. Resulta que quienes eran cicateros, hasta con unos granos de condimento, solían replicar ese patrón en préstamos mayores. Un científico bromeó diciendo que la avaricia se mide en cucharaditas. Curioso, ¿verdad? Pero revela una constante: lo pequeño anuncia lo grande. Y es que la relación con el dinero constituye otro espejo privilegiado. No porque debamos ser contables de los amigos, sino porque en la manera de manejar monedas y gastos aparece reflejada la lógica de la persona. Está el que jamás saca la cartera, el que analiza céntimo por céntimo como si fuese auditor de Hacienda, o el que gasta con ostentación para comprar prestigio pasajero. En todos los casos, el gesto, aparentemente trivial, muestra lo que la boca no dirá. ¿Cuáles son sus prioridades reales? Me acuerdo mucho de un anciano de mi barrio, al que llamaré Don Julio. Cada vez que se reunía con nosotros, decía con energía: hoy invito yo, pero milagrosamente, siempre olvidaba la cartera. 1, 2, 5 veces. Al final, descubrimos que seguía exactamente el mismo patrón con varias personas. En su caso, la actitud con las pequeñas cuentas servía como ensayo general para fraudes más grandes. Aquí inserto la enseñanza de la vejez correspondiente. El carácter se revela en migajas. Una frase sencilla que escuché de una mujer mayor en una reunión familiar. Tenía razón. No hace falta esperar al terremoto para medir la solidez de una casa. Basta observar cómo soporta los temblores pequeños. Otro aspecto fundamental de los actos cotidianos es cómo reaccionamos ante errores mínimos, tanto propios como ajenos. Si alguien estalla por una gota de café derramada, puedes estar seguro de que el día que se enfrente a un problema serio, desplegará tormentas mucho peores. Al contrario, quien reacciona con calma
al tropiezo de otro, probablemente mantendrá la serenidad en episodios más graves. Para rematar esta sección, quiero subrayar un debate candente en círculos académicos. Algunos investigadores sostienen que el carácter humano puede cambiar con la edad, suavizarse o endurecerse según las experiencias, y otros mantienen que, pasado cierto umbral, los 60, 70 años, las conductas se cristalizan y apenas cambian. En cualquier caso, los indicios que se ven en las pequeñas rutinas suelen amplificarse con el tiempo, y eso forma parte de la incómoda realidad. Cuanto más envejecemos, más difícil resulta fingir coherencia. Así que aquí está el resumen de esta segunda clave. Las acciones pequeñas no son neutras. Cada vez que alguien maltrata a quien no puede defenderse, que desprecia un acuerdo menor o que insiste en manipular cuentas modestas, nos está mostrando su verdadera identidad, mucho mejor que con discursos cuidadosamente ensayados. Aprendamos a mirar los detalles y encontraremos el mapa completo. Concedo que no siempre resulta fácil, sobre todo porque todos queremos dar margen al error aislado, pero creedme, el patrón repetido no engaña. Como dijo otro viejo conocido mío, mientras partía pan en la mesa, si la miga siempre sale agria, no culpes al cuchillo. La tercera clave, la más poderosa y brutal de todas, aparece cuando la vida nos obliga a enfrentar presión real. Hablo de esas situaciones que quiebran la tranquilidad del guión habitual. Una crisis, un accidente imprevisto, un conflicto económico o un incendio en el bloque, la ruptura de un negocio compartido. Es ahí, cuando el cronómetro corre y no hay tiempo de pensar demasiado, donde se desmoronan los disfraces y aparece el esqueleto del carácter auténtico. Me gusta describirlo con una imagen sencilla. Todos llevamos una máscara social tan convenientemente ajustada que parece real. Pero cuando llega una ola de calor repentino, estrés, miedo, urgencia, esa máscara empieza a resbalar como pegamento barato. Lo que brilla debajo es nuestro rostro en bruto, sin maquillajes oportunistas. A lo largo de mi vida, he visto a gente amable en apariencia huir despavorida en un incendio menor, dejando atrás a ancianos indefensos. También he visto a personas poco visibles convertirse en héroes inesperados durante un apagón generalizado. Y puedo decir que esos momentos de presión no solo definen a los individuos, también revelan cuáles son sus prioridades. Protegerse a sí mismos, a cualquier precio, colaborar. O incluso, lamentablemente, aprovechar la desgracia ajena. Os contaré un caso concreto. Una anciana de mi comunidad, llamada Doña Marisa, tenía unos nuevos vecinos jóvenes que siempre aparecían sonrientes y atentos. Le llevaban comida, le ofrecían ayuda con las bolsas. El vecindario estaba encantado, pero una noche se activó la alarma de incendio en el edificio. Doña Marisa salió al pasillo, con dificultad de movimiento, y los vecinos, al verla, corrieron escaleras abajo, sin siquiera detenerse. Más tarde, todo quedó en un problema eléctrico menor, pero la imagen nunca se borró. Su bondad de cartón piedra había ardido más rápido que los cables sobrecalentados. Si quieres chiste ligero, dicen que la verdadera amistad no se mide en los cumpleaños,
sino en quien te ayuda a cargar las bolsas en plena evacuación. Y sí, con 5 plantas de escalera, el chiste adquiere su peso. Más allá de la risa, estas anécdotas guardan un valor de sabiduría vital que siempre escuché de los mayores. En la tormenta se calibra el paraguas. Traducción práctica. No sabrás de qué material está hecha una persona hasta que la mojadura es inevitable. Lo más fascinante es que la psicología moderna ha respaldado esta observación. Numerosos experimentos con simulaciones de crisis han revelado que la conducta primaria en un momento de estrés es extremadamente difícil de falsificar. La mente racional puede ensayar excusas, pero el cuerpo responde con instinto, lucha, huida, cooperación o inmovilidad. Y esa respuesta temprana se convierte en indicador fiel de las jerarquías profundas de valores que uno tiene. Un debate abierto en los círculos científicos es si la reacción bajo presión refleja siempre el verdadero yo, o si, más bien, encontramos un estado extremo que no necesariamente define a la persona en condiciones normales. Filósofos morales discuten si un acto de cobardía en una catástrofe anula una vida entera de generosidad, o al revés. La discusión sigue sin resolverse, y quizá nunca lo haga. Lo que sí parece cierto es que esas respuestas muestran prioridades inconscientes, imposibles de encubrir. En la práctica cotidiana, no hace falta esperar un terremoto para observarlas. Los microconflictos también sirven como termómetro. El atasco en una carretera que convierte a conductores tranquilos en monstruos vociferantes. El cambio de planes de última hora que desoculta niveles de flexibilidad o rigidez. La discusión sobre quién debe pagar la cuenta en un grupo de amigos. Cada uno de esos pequeños episodios actúa como mini crisis, una lupa sobre las fibras internas del carácter. He vivido una situación reveladora en un viaje. Junto a un amigo de años, perdimos un autobús en un lugar remoto. Mientras yo pensaba en soluciones, él estallaba de furia y me culpaba por dejar pasar la oportunidad de llegar a tiempo, incluso cuando él había sido quien se entretuvo comprando recuerdos. Su reacción, más allá de un mal humor puntual, mostró un patrón que luego se repitió: incapacidad para asumir responsabilidad en ningún error. Tras 20 años de amistad, comprendí que la máscara de camaradería no soportaba el más mínimo contratiempo. No olvidemos tampoco los conflictos de intereses, sobre todo cuando hay dinero de por medio. Hay incluso amistades que parecen indestructibles, pueden saltar por los aires. Un anciano empresario que conocí confió los ahorros de su vida en un negocio con su hijo. Cuando los números se torcieron, el hijo retiró dinero para su propio proyecto y, al confrontarlo, respondió con frialdad: si es tu inversión, puedo hacer con ella lo que quiera. El drama familiar fue devastador, pero lo que nos enseñó a todos los observadores fue cristalino. El verdadero rostro de una persona no se mide en los brindis de Nochebuena, sino en los balances en rojo. Información extraña. Existe un estudio que analizó registros de catástrofes aéreas menores para estudiar cómo se comportaban los pasajeros en evacuaciones rápidas. Sorprendentemente, hallaron que gente que había vivido
con discursos de solidaridad, se volcaba en abrirse paso primero, incluso apartando con brusquedad a los demás. Al contrario, personas silenciosas y sin aparente heroísmo, a menudo ayudaron con calma y eficacia. La conclusión fue aterradora. Nuestras narrativas, conscientes de bondad, no siempre resisten la adrenalina. Otro elemento esencial en la observación de crisis son las reacciones frente a la culpa. ¿Qué hace alguien cuando comete un error que perjudica a otro? El que ofrece excusas interminables rara vez cambiará su conducta. El que directamente reconoce la culpa, aunque le pese, muestra un músculo moral mucho más sólido. Esa diferencia, en medio del estrés, separa al confiable del peligroso. La sabiduría de la vejez también nos da un recordatorio sereno. Es en los inviernos cuando sabemos quién trae leña. Es decir, solo en los momentos fríos y oscuros se hace evidente quién realmente comparte el peso. En conclusión, la tercera clave funciona como un revelador fotográfico. El negativo invisible se expone ante la luz intensa de una crisis. Podemos engañar en la calma, pero en la tormenta, el instinto desnuda prioridades. Observa a la gente cuando el plan se tuerce, cuando falta el dinero, cuando la salud tambalea, o cuando hay que decidir quién corre primero hacia la salida. Ahí, y solo ahí, aparece la verdad sin disfraces. Así que no necesitas espiar la vida entera de alguien. Fíjate en cómo reacciona ante un atasco repentino, una discusión improvisada, una factura que se multiplica inesperadamente. Esa pizca de estrés compacta décadas de educación y valores en un instante revelador. Y cuando lo detecte, créeme, ya no verás a esa persona con los mismos ojos. Cuando ya hemos recorrido los tres caminos principales, los ojos y las expresiones, los pequeños gestos cotidianos y la reacción, en situaciones de crisis, queda la parte que más nos concierne en la práctica. ¿Cómo aplicar estas claves en la vida diaria? Porque de nada sirve acumular teoría si luego seguimos entregando nuestro corazón, nuestro tiempo o directamente nuestra cuenta bancaria a quien nos trata como presa. Aplicar significa observar. Sí, pero no con obsesión ni paranoia. Se trata más bien de desarrollar un modo de atención relajada, como quien se acostumbra a escuchar los sonidos de su barrio. El rum rum del ascensor, la bicicleta del vecino, el ladrido del perro al otro lado del patio. Al principio parece ruido, y con el tiempo aprendes a reconocer patrones. Lo mismo pasa con las personas. Comienzas a identificar qué es un gesto natural y qué es una nota falsa repetida. Un amigo psicólogo me habló de lo que llaman la regla de las 3 oportunidades. Consiste en observar a alguien en 3 escenarios totalmente diferentes antes de tomar una decisión importante sobre esa persona. Primero, en un contexto público, donde es fácil mantener el decoro. Segundo, en un entorno íntimo o de confianza, donde baja la guardia. Y tercero, en un ambiente inquieto e imprevisible, como un viaje o una tarea improvisada. La lógica es simple. Nadie puede sostener un papel actor durante 3 actos distintos sin que se note el verdadero guión. Dato extraño. En Japón existe incluso una tradición de evaluación social llamada Mitate,
que significa algo así como mirar 3 veces para comparar. Se aplica tanto a objetos de arte como a relaciones humanas. Según cuentan, un coleccionista serio no se decide hasta ver la pieza en 3 ocasiones y en distintas luces. Y he de decir que el paralelismo con las personas es perfecto. La primera impresión deslumbra, la segunda revela detalles y la tercera muestra grietas o confirma autenticidad. Con humor ligero, os confieso que a veces pienso que debería fundarse una aplicación llamada Amigo Check, donde pudieras registrar si tu conocido trató con respeto al repartidor, si llegó a tiempo a la reunión, y si no te dejó tirado cuando hubo una tormenta. Imagínate los comentarios. 5 estrellas, salvo cuando se enfrenta a un atasco. Entonces se convierte en dragón medieval. Pero volvamos a lo serio. No basta con mirar a la gente. Hay que multiplicar el tiempo de observación. Una norma práctica que repito siempre es la del medio año de paciencia. Si alguien te pide una confianza enorme, dinero, secretos, negocios, no lo decidas antes de 6 meses de trato habitual. Medio año es suficiente para que el maquillaje social se agriete. 6 meses en los que puedes comprobar su relación con pequeñas deudas, su puntualidad, su capacidad de reconocer errores tontos o su coherencia cuando las cosas cambian de un día para otro. Aquí quiero insertar la enseñanza de la sabiduría de los mayores. El tiempo revela lo que la conversación oculta. La abuela de un amigo decía que ningún buen pastel se prueba crudo. Había que esperar al horno. Y la metáfora de la paciencia encaja igual con las relaciones. Otra herramienta de imprescindible es el contraste. Cuando dudes de alguien, consulta una segunda mirada. Compartir la impresión con un familiar, con un amigo maduro o con un consejero confiable marca la diferencia. Hay estafadores que prosperan aislando a la víctima, convenciéndola de decidir sola, sin testigos. Romper ese aislamiento es la defensa más sencilla y más poderosa a la vez. He de añadir un curioso debate académico. ¿Es la desconfianza un recurso saludable o una barrera que erosiona nuestra convivencia? Algunos sociólogos sostienen que vivimos en un mundo hipervigilante donde sospechamos de todos, y eso mina los lazos de comunidad. Y otros responden que en un entorno plagado de trampas, un alto nivel de escepticismo se convierte en estrategia de supervivencia colectiva. Nunca faltarán los que sostengan que el equilibrio es imposible de calcular. Entre tanto, nos toca hallar ese punto medio, apertura, pero no ingenuidad. Un hecho divertido que me ocurrió, y sirve como ejemplo, fue cuando, en un encuentro informal, conocí a un tipo muy simpático que proponía colaborar en un gran negocio digital. Hablaba con entusiasmo, pintaba gráficos en servilletas, y enseguida me daba la sensación de que aquello funcionaría, hasta que recordé aplicar mi regla de observación. Decidí esperar más de 6 meses antes de invertir. En ese tiempo, noté que siempre pedía dinero prestado para cosas mínimas y nunca las devolvía. Además, cancelaba citas a último momento. Bastó ese retraso consciente
para librarme de una ruina segura. Quiero subrayar algo esencial. Estas claves no son algo que deba convertirnos en policías de la vida ajena. Tampoco se trata de vivir desconfiados de todos. Se trata, más bien, de adoptar una actitud de sentido común, armada con 3 preguntas permanentes. ¿Coinciden siempre sus palabras con sus gestos? ¿Cómo trata a las personas que no le aportan beneficio? ¿Qué demuestra cuando la vida le aprieta fuerte? Con esas 3 preguntas como brújula, evitamos perdernos en el bosque espeso de apariencias. Información extraña para alegrar esta sección. ¿Sabías que los delfines también aplican un test de confianza? Han observado que cuando un nuevo miembro entra en la manada, los demás lo exponen primero a juegos cooperativos simples, como intercambiar algas. Solo después de haber repetido el gesto varias veces, lo incluyen en situaciones de riesgo, como la defensa frente a tiburones. Si hasta los delfines se dan ese margen, ¿por qué los humanos confiamos a veces a ciegas en el segundo día? Repito, no se trata de volvernos fríos, sino de ser sabios. Tal vez suene aburrido tener que esperar meses para confirmar, pero mucho más aburrido es pasar años lamentando la ingenuidad. Así concluyo esta 5ª sección. Las claves existen, pero solo sirven si se aplican con paciencia, observación y comunidad. En definitiva, mirar con calma, dar tiempo al tiempo y no decidir grandes pasos sin varias pruebas de confianza. Y si aún dudas, deja que un proverbio de los más ancianos ponga la rúbrica. Para conocer a alguien, no basta hablar con él, hay que verle vivir. Hemos llegado al cierre de este viaje, y sería injusto no bajar un poco la intensidad, como quien apaga progresivamente las lámparas después de una larga sobremesa, porque todo lo que hemos contado hasta aquí, los ojos que delatan, los gestos pequeños que revelan y las crisis que desenmascaran, tiene sentido únicamente si eres capaz de integrarlo en tu vida sin volverte una estatua de sospechas. Quiero empezar esta última reflexión con algo que escuché a una mujer muy mayor del barrio. No todos son buenos, pero tampoco todos son malos. Me repitió esa frase varias veces, casi como si quisiera imprimirla en mis huesos. Y supongo que tenía razón. Si nos encerramos en la idea de que todos nos van a engañar, nos roba la posibilidad de vínculos estrechos. Si creemos que todos son angelitos, nos quedamos desarmados ante los depredadores. La vida exige este doble movimiento: confianza razonable y atención firme. La aplicación práctica de las 3 claves ya la desarrollamos, pero aquí me interesa subrayar un aspecto emocional. No se trata solo de evitar pérdidas económicas o traiciones. Se trata también de preservar nuestro bienestar interior, porque nada mina más la salud del corazón que descubrir que quien tenía la llave de tu confianza es precisamente quien te dañó. Y créedme, la vejez enseña que la paz mental vale más que cualquier saldo bancario. Hay un proverbio marroquí que dice: el que se quema con leche ve una vaca y llora. Dicho con cariño, todos hemos pasado por decepciones que nos hacen levantar murallas exageradas. Pero debemos recordar que ese impulso defensivo nos priva de lo mejor de la vida. Por eso, este cierre no pretende inspirar paranoia, sino lucidez. Un toque de sabiduría de ancianos. Elige bien con quién envejeces, porque ahí
está tu paraíso o tu infierno. Es cierto, en la juventud podemos tolerar amistades tóxicas como si fueran cicatrices de moda. En la madurez, cada mala compañía pesa como una roca. Por eso, más que acumular conocidos, hay que seleccionar pacientemente esas pocas relaciones que sostendrán tu corazón en los años finales. Permítanme un dato extraño para endulzar el momento. Un equipo de investigadores en Islandia descubrió que las ovejas son capaces de reconocer rostros humanos y recordar quién les trató con cariño. Sí, las ovejas mantienen ese recuerdo durante meses y distinguen bien entre amigo y extraño. Quizá la naturaleza nos está recordando lo básico. Si un rebaño sabe a quién confiar su lana, ¿por qué los humanos tropezamos una y otra vez con la misma piedra? En cuanto al debate académico abierto, hay filósofos que insisten en que no deberíamos juzgar por acciones puntuales, que todo ser humano merece segundas oportunidades. Otros señalan que la conducta repetida es el único indicio confiable y que la esperanza de cambio radical en los adultos mayores es ilusoria. Probablemente, la verdad se sitúe en algún intermedio incómodo. Dejar espacio a la redención, pero no hipotecar la propia vida confiando eternamente en quien repite los mismos daños. Y ahora, antes de despedirme, quisiera ofrecer un chiste suave que me acompaña siempre que hablo de confianza. Dicen que el mejor detector de malas personas es invitarles a jugar al Monopoly. Si te quitan las calles y aún encima te insultan, ya sabes a qué atenerte. Sea como sea. La conclusión final de todo este recorrido es sencilla. Observa más los comportamientos que las palabras. Mira los ojos. Registra los detalles cotidianos. Examina las crisis y aprende de la experiencia. Pero deja espacio a la bondad cuando notes coherencia. Y, sobre todo, protege tu paz interior. Si has llegado hasta aquí, agradezco de corazón tu compañía, porque este viaje narrativo solo tiene sentido si alguien, en algún rincón del mundo, decide incorporarlo a su forma de mirar la vida. A lo largo de nuestro recorrido, he compartido 3 claves universales para descubrir la verdadera naturaleza de las personas. Primero, la observación de los ojos y las expresiones. Esos pequeños gestos que, incluso involuntarios, hablan más que 1000 frases. Después, los actos cotidianos, cómo tratamos a los camareros, a los porteros, a los niños, cómo respetamos la puntualidad, cómo manejamos unas monedas o una promesa sencilla. Y finalmente, la prueba definitiva, la reacción bajo presión. Cuando el reloj corre y ninguna máscara resiste. En cada sección, añadí anécdotas reales, recuerdos vecinales, estudios psicológicos, rarezas antropológicas y también un toque de humor sutil para aliviar la tensión. Porque aprender a observar no debe convertirse en una práctica angustiante, sino en un arte paciente y casi poético. He repetido muchas veces la enseñanza de la vejez. El tiempo permite ver lo que la charla disfraza. Por eso, antes de entregar dinero, confianza o tu secreto más profundo, dale a esa persona al menos 3 contextos distintos y 6 meses de prueba. Es un filtro sencillo que puede evitar tragedias. No olvidemos tampoco que el fin de todo esto no es quedarnos solos ni volvernos fríos.
El propósito verdadero es proteger nuestra paz, nuestra fortuna y nuestra felicidad para poder entregarlas solo a quienes lo merecen. Al igual que los delfines o incluso las ovejas, también los humanos necesitamos rituales de observación antes de tomar vínculos serios. Así que, baja un poco la luz, respira hondo, mira alrededor e identifica en tus propios vínculos quién resiste las 3 pruebas que hemos recorrido. Si lo haces, vivirás más ligero, con menos traiciones y con amistades que brillan como faros sinceros en la penumbra. Fin del guión. Buenas noches.